Pues bien, nuestro tema, como lo decías bien, andar en amor. Y nuestra cita, le invito a que nos acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Si ya lo tienen, su Efesios 5, versículo 1 y 2. ¿Listos? Mire, antes de leer estos versículos, les comento que el Efesios capítulo 5 es continuación del capítulo 4. Entonces ahí Pablo, en el capítulo 4, haciendo un poquito de contexto, Pablo les está diciendo a los cristianos que no vivamos como los que no conocen a Dios, sino por el contrario, que llevemos una vida digna del llamado que hemos recibido. Y esto nos habla de una vida que está impactada por Dios, una vida impactada por Dios. Y pues al día de hoy, ¿cómo Dios ha impactado nuestro matrimonio? ¿Se ha puesto a pensar? Del tiempo que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿cómo Dios ha impactado nuestro matrimonio? O también cómo se refleja la palabra de Dios en nuestro matrimonio. Y pues bien, vamos a leer ahí, pero ¿qué les parece si comenzamos en Efesios 31, 32 para tener un poquito de contexto? Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Versículo 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed pues imitadores de Dios. Miren esta frase con la cual inicia Pablo: sed pues, o por lo tanto. Es una frase que une lo que viene explicando Pablo en el capítulo 4, los últimos versículos, y comienza para unir las frases. Él empieza con un conector que une lo que estaba atrás, y es precisamente sed pues. Y esto nos da una idea de que Pablo quiere resaltar precisamente lo que viene en la parte de atrás y concluir con lo que va a hablar en Efesios 5, 1 y 2. Y esta palabra de sed pues, más bien pudiéramos pensar que no es algo que Dios o Pablo nos está diciendo que lo hagamos como si nosotros quisiéramos, más bien como da a entender como si fuera un mandato, como si fuera una orden, una expresión que no es una sugerencia, sino más bien dice: haciendo estas cosas, ahora sed pues imitadores de Dios. ¿Y cómo lo podríamos entender? Porque dice que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, sed pues imitadores de Dios. Y aquí podemos notar una relación de amor entre el Padre y sus hijos. Miren, a través de la fe en Cristo, nosotros hemos tenido o hemos nacido de nuevo cuando creímos en Dios a través de Jesucristo, y a través de ello Dios puso en nuestras vidas su naturaleza, la cual pudiéramos entender que en nosotros puso aquellos atributos que Él tiene que podemos manifestar, aquellos atributos de Dios en sus rasgos morales, y también, ¿por qué no pensarlo, en los rasgos espirituales? Entonces, en la medida que vamos creciendo,
deberíamos nosotros ir reflejando cada vez más y dar evidencias de que somos sus hijos. Y aquí Pablo como que dice, bueno, pues si sois hijos, ahora dice, sed pues imitadores de Dios. Y nosotros pudiéramos ilustrar esta situación que escuchamos anterior, de la forma natural en la que nosotros crecemos, nos desarrollamos. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, o sea, yo diría que hace poco, y fuimos creciendo, o sea, un poquito más, nosotros como hijos, pues los hijos vamos buscando ser como nuestros padres, los vamos viendo y tratamos de imitarlos. Y hay niños que buscan y se nota que tratan de hacer lo que los padres hacen. Y esto, bueno, es una forma de reflejar la imagen de su padre. Y esto nos debe a nosotros dar el ejemplo de que siendo hijos de Dios, y la expresión de Pablo de que sed pues como una ordenanza, nos da la inquietud de que teníamos que reflejar lo que Dios quiere. Aquí, como decía, cuando vamos creciendo, vamos pareciéndonos a nuestros padres, vamos haciendo acciones, y a veces llega alguien y dice, oye, ¿de dónde sacó este niño esto? Y llega el papá y hace lo mismo, ¿no? Pues imitando al padre. Y aquí a veces como matrimonios cometemos el error precisamente de que traemos situaciones aprendidas en nuestros hogares que queremos replicar o repetir en nuestro matrimonio. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, ¿no? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Sí, bien dices que así como cuando somos pequeños, pues mostramos esos rasgos, ¿no? Igual los ojos, la nariz, todo, ¿no? Y también a veces el carácter de repente. Hoy pasé en una plaza y estaba viendo y pasó precisamente un papá y un hijo, y se me vino a la mente precisamente eso. Y sí, vi y dije, mira, pues caminan igualitos, Sí. Así es que Y pues también en lo espiritual, Dios espera de nosotros que manifestemos sus rasgos, su carácter, porque somos sus hijos amados. Bien, y sed pues imitadores, y la palabra imitador viene del griego mimetes, que significa seguir, imitar, y tiene la idea de copiar y reproducir las características de alguien. También tiene el sentido de expresar en carne propia el carácter o el modelo al que estamos imitando. ¿Y de quién vamos a imitar el carácter? Pues de Dios, ¿verdad? Ser imitadores también implica parecernos más a Dios, dar evidencia que somos sus hijos. Y también ser imitadores implica reflejar correctamente el carácter de Dios. Y para poder reflejar el carácter de Dios necesitamos conocerle, conocer quién es Dios, conocer sus atributos, su carácter también. Y en Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿cómo imitamos a Dios? Pues imitando a Cristo. Por eso es que en el verso 2 de Efesios 5, versículo 2 nos dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. En otras versiones se dice así, andad en amor así como Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo a seguir. ¿Y cómo anduvo Cristo? Amándonos, perdonándonos, siendo misericordioso, bondadoso. También la palabra andar tiene el significado de continuar caminando. Y esto nos da la idea que debemos andar o vivir en amor ahorita, mañana, la siguiente semana, todo el tiempo. Andar en amor. De tal forma que nuestra manera de vivir dentro de nuestro matrimonio sea en continuo amor.
¿Y cómo es tu manera de vivir con tu esposa y con tu esposo? ¿Esperamos respuesta? Bueno, ese es reflexivo. Miren, esa frase que Pablo dice, andar en amor, así como dice la palabra, yo estaba reflexionando en ella y miren, la palabra amor, pues hay muchas porciones en la Biblia donde Dios resalta precisamente eso. Seguramente el amor fue parte de lo que lo movió a tener misericordia con nosotros. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Pero miren, tenemos que entender que debemos diferenciar el amor al que se refiere Pablo, porque hay amor eros, que es el sexual, hay el amor de amigos, que es el fileo o fileo, hay el amor inclusive de padre también hacia los hijos, y hay el amor ágape, del cual el apóstol Pablo nos habla en esta porción de la Biblia. Pero algo que a mí me gusta de lo que dice aquí del andar, es como si el apóstol Pablo dijera, tienen que entender como matrimonio, como esposos, que la palabra es algo práctico, que no es algo que sea fijo, que sea quieto, sino que está moviéndose. Tenemos que aprender que la palabra de Dios debe ser práctica en nuestras vidas. Y Pablo recuerda y dice, andad en amor, y como decía mi esposa, andar es precisamente que estés avanzando constantemente, que no te detengas. Si haces un descanso, al rato te levantas y continúas. Dice, es algo práctico. Y como dice Santiago 3:9 también dice, no os hagáis también, pues, hay que aplicar la palabra en nuestras vidas. Entonces el amor al que se refiere el apóstol Pablo en esta porción donde dice andad en amor, precisamente se refiere al amor, no al amor de parejas, al amor que es por compromiso, el que es que yo te doy, pero si tú me das, sino esperando siempre algo a cambio, como si fuera algo que se vendiera. Y más bien el amor al que se refiere aquí es el amor ágape, el amor que conocemos que es el amor de Dios, el amor que que implica precisamente una decisión. Decido amar a pesar de. Y aquí el apóstol Pablo hace referencia a ese amor, que debemos hacerlo en nuestra vida constante. Y en el matrimonio tiene que ser constante porque es la única manera en que podemos nosotros desarrollar y crecer. Y en 1 Corintios 13, del 4 al 7, ustedes han de recordar, ahí describe precisamente lo que es el amor de Dios, el amor ágape. Y dice 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y concluye, el amor nunca deja de ser. Y aquí me pusieron a hacer un ejercicio, así es que les íbamos a repartir unas hojitas para que tuvieran ahí y ya pusieran a apuntar el resultado que van a tener de una actividad que me pidieron que hiciera. ¿Cómo vamos a hacer? Íbamos a hacer una hojita, pero vamos a confiar en su buena memoria y en sus buenos criterios, y dijera un compañero por ahí, en sus buenos oficios. Y voy a hacer un ejercicio, leer este versículo, y usted va poniéndole, si cumple con lo que dice el versículo, le pone una palomita, así en la mente. Si no cumple, se pone un 10, pero romano, ¿sí? No me lo diga tampoco. Y si no está seguro, pues un signo de interrogación, ¿sí? Y si quiere, no me voltee a ver para que no se sienta comprometido, sino voltee a ver a su esposa. Y qué bonitos ojos tienes. Hoy la luz brilla en tus ojos. También no se sé. vale codearse. Ahí te hablan. Y si gusta, al final le pregunta qué calificación sacó ahí a su esposo o a su esposa, ¿no? Y yo le sugiero, pues ahí, pues como decía un maestro. Es de tu cosecha, ¿eh? Bueno, es de mi cosecha.
Esa es mi cosecha. Bueno, por eso les decía que hoy me iban a poner aquí en mi lugar, pero bueno. Entonces, vamos a hacer una autoevaluación, vamos a analizar nuestro corazón, si realmente estamos reflejando, manifestando ese amor, considerando que el amor lo tenemos en nosotros, y que este ejercicio que usaremos una versión un poquito diferente, pero es el mismo versículos que leímos de 1 Corintios 13, 4 al 7, usted vaya poniéndolo ahí. Dice la palabra de Dios, la Nueva Traducción Viviente, dice: el amor es paciente y bondadoso. A ver, no me vea, usted nada más piense y póngase palomita o un tache o un signo de interrogación porque nos falta crecer. Entonces, el amor es paciente y bondadoso, ya usted califíquese. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. 2, 3 segunditos para que usted califique. Perfecto. Ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. A ver, ¿cómo se siente? Yo en la escuela el pansalzo era 6.6, en autos era el 6. ¿Qué nos habremos sacado aquí en esta? ¿O qué calificación habremos sacado? No me diga. Dice, no, yo me saqué 8. Yo le preguntaría, ¿en base 10 o en base 100? ¿Cuál sería nuestra referencia? Si usted sacó 8 de 100, quiere decir que hay muchas áreas de oportunidad en su vida y en su matrimonio. Si usted sacó 100, quiere decir que está bien, va cumpliendo, que eso sería difícil, y por eso estamos precisamente para aprender a crecer en eso. Entonces, ¿cómo se evaluó? ¿Qué calificación? ¿Salimos aprobados o salimos reprobados? Y miren, esta descripción del amor ágape solo lo podemos practicar verdaderamente si nosotros amamos a Dios en nuestro corazón. Si nosotros estamos buscando crecer como matrimonios, bendecir a Dios en nuestras vidas, podemos ir aplicando esta definición que está en 1 Corintios 13 acerca del amor. Y yo no quisiera que al rato usted, esposa, le pregunte, ¿qué sacaste? O al revés, ¿verdad? ¿Qué calificación obtuviste? Estamos para ir creciendo primeramente Dios, ¿no? Sí, bueno, pues continuando con nuestra lectura, en Efesios capítulo 5 versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, aquí nos dice que Cristo fue olor fragante para Dios. ¿Y por qué fue un olor fragante? Porque Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Mire, la encomienda del Padre a su Hijo Jesús fue que Él viniera al mundo a morir en nuestro lugar, ¿sí? Y Jesús dio todo, dio su vida, lo hizo por amor, y su entrega fue una ofrenda y sacrificio agradable para Dios, porque eso significa olor fragante, algo agradable. No sé si usted, cuando ha ido a una tienda departamental, Liverpool, que va pasando por el departamento de perfumes y le dan un papelito ahí con el aroma, y luego lo huele y dice, no me gustó. Pero hay algunos que dicen, qué rico huele, es agradable. Entonces Jesús se entregó sin esperar nada a cambio, porque lo hizo por amor. Y cuando hay una verdadera entrega, hay una verdadera bendición. Mire, Jesús, al dar su vida, nosotros recibimos una herencia en Cristo, recibimos salvación,
recibimos una identidad como hijos de Dios, recibimos su Espíritu Santo y todas las promesas, todas sus promesas las recibimos porque somos sus hijos. Qué hermosa y gloriosa bendición, ¿verdad? Es una gran bendición. Miren, entonces, si nosotros como matrimonio logramos o alcanzamos o buscamos andar en amor como Cristo nos amó, esto implica que debemos tener una entrega o darnos, así como Cristo se dio por la iglesia, por la esposa que es la iglesia, nosotros también. Y aquí vendría la pregunta, ¿eso cuesta? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Es algo que no es muy fácil, o qué difícil, ¿verdad? Miren, para empezar, tenemos que dejar nuestro orgullo y ceder. Qué difícil, ¿verdad? Sobre todo a veces para nosotros como varones es un poquito más difícil el poder dominar ese aspecto de nuestro orgullo y de muchas veces ceder ante otras circunstancias. Pero ¿cómo seríamos o tenemos que ser humildes? Porque miren, también en ocasiones nos consideramos que somos más capaces, y a veces no solamente el varón, la esposa también de repente, pues no sé si la palabra sea minimizar alguna opinión del esposo, pero tenemos que tener esa capacidad para poder nosotros también como Cristo poder humillarnos, poder bajar, poder quitar el orgullo y ceder y siendo humildes. Miren, también por ejemplo, cuando nosotros tratamos de defender nuestra posición o nuestro derecho, a veces en eso empezamos con conflictos en nuestro matrimonio porque queremos poner nuestra posición o nuestra palabra cuando tenemos que dialogar. Ambos somos responsables en nuestro hogar, ambos tenemos que llegar a las conclusiones y bueno, entender que Dios, por un orden, Dios puso principios en la Biblia para tener un orden, si no tendríamos un desorden en todos lados. Entonces, dice la Biblia en Filipenses 2:3, no hagan nada por orgullo o solo por pelear o por contienda. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. ¿Cuántas veces nos sentimos que somos pues mayores o superiores a alguien y menospreciamos muchas veces su opinión o sus comentarios? Pero miren, si nosotros aplicamos lo de Jesucristo en nuestras vidas, podemos llevar a reconocer y valorar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Fíjense qué importante es que podamos nosotros, porque posiblemente muchos de los conflictos que a veces surgen en nuestros hogares es precisamente porque nos falta precisamente valorar a nuestra esposa o a nuestro esposo. Sí, así es. Y cuando nuestras acciones son con amor, pues viene a ser como un olor fragante también para Dios. Mire, una ofrenda es todo lo que se presenta delante de Dios, pero ofrenda y sacrificio nos está diciendo cómo es esa ofrenda. ¿Cómo es la ofrenda? Es la ofrenda sacrificial, es decir, entregarse a sí mismo por el otro. Andar en amor dentro de nuestro matrimonio, entregándonos a sí mismo, viene a ser un olor fragante para Dios. Y en relación a esto, veamos dos escenarios. Imagínense que un esposo llega a casa después de un duro trabajo. Ese día sí estuvo, pero muy pesado el trabajo. Y solo tiene la intención, pues, de descansar. Y está bien, ¿verdad? Que descanse. Pero él al llegar nota que hay una necesidad en casa, ya sea con la esposa, con los hijos, la casa, yo qué sé, ¿verdad? Y pues una necesidad de cualquier tipo. Y él hace el sacrificio por apoyar en esa necesidad. Pero esa acción no es porque, ay, pues ya ni modo, pues ya no me queda de otra.
No, sino porque su andar es en amor y de tal forma él se entrega a sí mismo. Ahora la otra, imagínense que la esposa también, después de un arduo trabajo en casa, los hijos, la comida, hasta las mascotas, ahí una de ellas se enfermó. Colibrís también. También, pues hay esposas que trabajan, ¿verdad? Y posiblemente la esposa, cuando ya terminó todas sus actividades, solo también tiene la intención de descansar. Pero en ese momento pues llega el marido y ella hace el sacrificio. Y cuando me refiero a sacrificio, no es ese que dice, ay, pues ya que, o no me queda de otra. No, no es así. Sacrificio es un acto de generosidad inspirado por el amor. Ese es el tipo de sacrificio que estamos hablando. Por lo cual la esposa tiene el tiempo, tiene la disposición para atender a su esposo en cualquier área, porque su andar es en amor. Y seguramente estos dos escenarios son parte de nuestra vida diaria y cada uno de nosotros sabemos si realmente andamos en amor o no, ¿verdad? Sin embargo, pues hay situaciones dentro del matrimonio que el andar en amor a veces como que no es nada fácil. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, ¿cuántos matrimonios llega a una enfermedad, un cáncer o algo? ¿Y qué hace el esposo? Ya me voy. Se le hace más fácil. O también algún problema financiero. Puede ser también problemas familiares de tu esposa o tu esposo. ¿Realmente andamos en amor ahí? O, por ejemplo, ¿cómo reaccionamos ante las ofensas? ¿Realmente perdonamos? ¿O continuamente estamos señalando la ofensa? ¿Verdad? Te perdono, pero no se me olvida. Y esto es porque no estamos dispuestos a dar de nosotros, porque hay un resentimiento en nuestro corazón y no podemos perdonar. Pero ¿sabe qué? Jesús nos dio ejemplo. Él nos perdonó, Él se entregó, Él nos amó y por eso vino a ser olor fragante para Dios. Y cuando vivimos amando continuamente en nuestro matrimonio, estamos dispuestos a entregarnos en nuestra vida matrimonial, Dios se agrada de nuestras vidas, porque somos ese olor grato para Dios. Miren, buscando en la Biblia algún ejemplo que nos pudiera ayudar también a entender esto que comenta Noemí de un amor sacrificial. En Filipenses 4, 17 al 18 vemos si vemos el contexto de lo que está haciendo Pablo, él habla acerca de los filipenses quienes dieron una ofrenda precisamente hacia él, a su ministerio, y el cual fue entregaron lo que ellos tenían en su corazón. Dice Filipenses 4, 17, 18, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces miren, en este ejemplo, aunque es sencillo, los filipenses, al dar el sustento a la vida de Pablo, dice la Biblia que fue un olor fragante para con Dios. Y cuando hay esa entrega, hay una gran bendición. Pablo pudo bendecir a otras personas llevándole el evangelio.
Ellos, dice aquí que fue un sacrificio acepto, algo que ellos hicieron precisamente para ayudar a Pablo. Y en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, no quiere decir que vamos a sacrificar nuestro cuerpo, ¿verdad? Es una expresión aquí que utiliza Pablo, pues, para decir que tiene que ser algo que nosotros podamos hacer, que implique un esfuerzo para nuestras vidas, para crecer. Dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál creen ustedes que será la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestro matrimonio? Precisamente que andemos en amor. Y miren, en el marco de nuestro matrimonio, nosotros nos enfrentamos a situaciones donde Dios espera de nosotros que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso implica que nosotros hagamos algo sacrificial en nuestra vida. Ese amor ágape que dice Pablo en lo que estábamos leyendo, poderlo aplicar en nuestra vida. Y en el versículo 2 dice: no te conformes, o sea, en otras palabras, no te vayas con el fluir de las gentes, con lo que hay en la sociedad. No te dejes llevar por la influencia, por aquellos comentarios o por las noticias o por mensajes. Esto nos da la idea de que no limitemos las conductas, o no nos limitemos a las conductas o costumbres del mundo, o como vive el mundo, buscando lo suyo propio, pensando o haciendo cosas en sí mismo. Y miren, y en este versículo hay una palabra que dice transformaos, que es la palabra metamorfos, que viene de metamorfosis. Entonces, Dios quiere que nosotros avancemos en nuestra vida, que nos transformemos hacia la imagen que Él tiene para nosotros, para crecer. Así es. Y bueno, continuando ahí en Efesios capítulo 3, Pablo continúa señalando que no debemos andar como los que no conocen a Dios. Ahí todavía sigue en esa línea y menciona una serie de pecados. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia, esto se entiende como toda inmoralidad sexual o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Y mire, aquí Pablo está exhortando a que estos pecados no tienen lugar en la vida de los hijos de Dios. Y en el verso 8 les señala o les dice que antes éramos de las tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. En consecuencia, tenemos que vivir como hijos de luz, reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. Y del verso 15 al 20, Pablo nos instruye a que cuidemos nuestra vida, nuestra manera de vivir, que seamos sabios, que aprovechemos bien el tiempo, entendiendo los tiempos y entendiendo también la voluntad de Dios para nuestras vidas, siendo llenos del Espíritu Santo. Y ya en el verso 21, Pablo, siguiendo la misma línea del amor, andar en el amor, siendo luz, esa luz de Cristo hacia los demás, en esa misma línea,
en el versículo 21, Pablo aterriza nos aterriza en la práctica y comienza en el marco del matrimonio. Fíjese, o sea, él viene hablando de andar en amor, lo que hemos estado hablando ahorita y después, porque ustedes son hijos de luz, son hijos de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y ya entonces en el versículo 21 dice: someteos pues unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Nos vamos a saltar unos versículos, esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero para que podamos entender cómo Pablo nos lleva así de la mano, para que podamos entender cómo como matrimonios tenemos que esforzarnos, andar en amor. En el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 33 lo concreta así como en resumido, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? El que la mujer respete a su marido, el que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Andando en amor, siendo luz, reflejando que realmente somos hijos amados. Esa es la idea de cómo Pablo nos aterriza en el marco del matrimonio. Sin embargo, si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, pues definitivamente no podemos dar ese amor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y podemos notar que estos versículos nos hablan pues de esa parte, ¿no? Que tenemos que mostrar el amor de Dios. Entonces, para poder dar ese amor tenemos que tener el amor de Dios. Y en Romanos capítulo 5, verso 5, sí le invito a que nos acompañe, por favor. Ahí nos dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Cuando nacimos de nuevo. Entonces, desde ese momento fue derramado el amor de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué estamos haciendo con ese amor? Porque puede ser que estemos como en aquella parábola, el que recibió un talento y nada más lo escondió. Y aquí la idea de que el amor debe desarrollarse. Ese amor que Dios derramó en nuestros corazones debe desarrollarse, debe de crecer. Miren, a mí me queda muy claro que Pablo tenía un conocimiento y tenía una claridad precisamente de la importancia que tiene el andar en amor. El hecho de que Pablo lo expresa y el versículo que leíamos inicial él hablaba acerca de que imitemos y que andemos en amor. Eso nos da a entender de que Pablo lo tenía muy claro. Y Pablo lo expresa ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice, Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles,
para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, nuestro amor debe abundar. Y si nosotros buscáramos la definición de abundar y la aplicáramos en un vaso con agua, cuando abunda, cuando está prácticamente rebosando, saliendo. Y entonces nuestro amor debe abundar y debe crecer. Y esto se va a dar en la medida que conocemos cada vez más a Dios. Como les decía, el objetivo de que vengamos, de que aprendamos, de que escuchemos. Aquí podemos estar un rato, pero buscar juntos como parejas en nuestros hogares, crecer en el conocimiento de Dios para crecer también en amor. Así es, y pues ya para finalizar, andar en amor es vivir continuamente reflejando el amor de Dios. Es que mi conducta, mis acciones manifiesten un amor sacrificial hacia mi esposo, hacia mi esposa. Porque la evidencia de que andamos en amor es que das sin esperar nada a cambio. Jesús nos mostró en acción cómo es el amor. Él se entregó por ti, por mí, sin esperar nada a cambio. ¿O acaso algo podíamos nosotros darle? No, ¿verdad? Cuando mostramos el amor de Dios en nuestro matrimonio, reflejamos el Evangelio. Y nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades pueden ver, pueden notar ese amor, porque el amor se puede ver, se puede sentir. Y Dios es glorificado. Mire cómo dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nos surge una última pregunta. ¿Puedes dar el amor de Dios que hay en ti a tu esposo y a tu esposa? Y podemos ir más allá. ¿Puedes dar ese mismo amor a tu suegro y a tu suegra y a los demás? Porque la demanda de Dios es que andemos en amor con todos. Hoy lo concentramos en el marco del matrimonio, en nuestra vida matrimonial, pero el amor también debemos reflejarlo hacia los demás. Muy importante lo que comentaba, y nosotros quisiéramos invitarlos para que se pongan sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Y yo quisiera que reflexionemos esta frase de Pablo, donde nos invita precisamente, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. Si nosotros nos pusiéramos a reflexionar qué fue lo que Cristo hizo para nosotros, de qué manera Él nos dio vida, nos dio esperanza, cómo fue su amor. Y lo más interesante es que Él lo refleja, o Pablo lo expresa en Efesios, diciendo que así como Cristo se entregó por la iglesia, así también el marido ame a su esposa, a su mujer. Y de esa manera queremos crecer, precisamente andando en amor. Y si hubiera alguien que todavía no está Cristo en su vida, que pueda hacer ese factor de cambio en su vida, de cambio en su matrimonio para mejorar, pues es la oportunidad para que también pueda acercarse y que Dios pueda hacer una obra en la vida de ellos. Y queremos invitarlos para hacer esta oración, de decirle: Padre, te agradecemos, te bendecimos por lo grande, por lo maravilloso, por la oportunidad que nos das de conocer, de entender de tu palabra, de bendecirte, de encontrar en ti y en tu propósito, de exaltar tu nombre y tu grandeza. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar de tu palabra, de entender que tú deseas que nosotros vayamos constantemente creciendo
cada día más en el amor, creciendo en amor, andando en amor, como si fuera algo constante en nuestras vidas, algo que pueda hacer, que nos fortalezca, que nos ayude. Quizás nuestro matrimonio necesita tu palabra, y que nosotros como esposos o como esposas apliquemos tu palabra para que nuestro matrimonio hoy pueda tener una nueva vida, una nueva ánimo, un nuevo propósito, un nuevo seguir, un nuevo caminar. Padre, te pedimos que tú hagas esa obra, que bendigas a aquellos matrimonios que necesiten esa palabra, ese aliento en sus corazones, en su vida, para poder transformar aquello que tú quieres para su vida, mi Dios, porque el propósito del matrimonio tú lo diseñaste. El deseo de que el matrimonio sea el principio de los hogares, tú lo hiciste, Dios, desde el principio, así te agradó, y queremos, Padre, que de esa manera tú nos puedas ayudar a fortalecer y a crecer como matrimonios. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de entender de tu palabra y de bendecirte. Damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna palabra? Pues gracias por estar aquí, Dios les bendiga, y pues aquí seguiremos. Ahorita les vamos a invitar para que no se vayan, vamos a pasar ahí, todavía hay algunos bocadillos, y que sea de grande